El CNI, que es el Congreso Nacional Indígena, surge justo a partir del EZLN. El EZLN, si lo han escuchado, si saben de qué se trata, saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Y recordarán que surge con todo lo que estaba sucediendo en el gobierno de Salinas, ¿no? Que se estaba planteando una maravilla, ¿no? Cuando estaba Salinas, que el país se estaba incorporando a la globalización con el TLC, ¿no? Y entonces los zapatistas, o la gente, los indígenas principalmente en Chiapas, que deciden levantarse en armas y decir, pues de alguna forma, trastocar este teatro que había montado Salinas de Gortari y decir, aquí estamos, ¿no? O sea, ¿cuál globalización, cuál país maravilloso, si al final hay población que está siendo olvidada, que no está siendo incorporada, es más, que nos están acabando, ¿no? Entonces surge el EZLN ya con una cara visible, aunque tenían 10 años organizándose. En el 94 es cuando se presentan públicamente con armas, pues además no de cualquier forma, sino que toman las armas y le plantean tal cual la guerra al Estado mexicano, ¿no? Y en ese momento pues se presentan con una claridad de cosas, o sea, unas demandas muy claras, que era trabajo, tierra, techo, salud, alimentación, justicia, paz, libertad, ¿no? Así, lo básico, ¿no? A ver si que la canasta básica de derechos para cualquier ciudadano, eso era lo que estaban solicitando los zapatistas en el 94, ¿no? Y bueno, y esto pues genera todo una serie de circunstancias, de situaciones que de entrada pues llaman muchísimo la atención para todo el mundo, tanto para los mexicanos como para todo el mundo, ¿no? Además es un movimiento que tiene una característica que es sumamente público, que es la primera vez yo creo que se hace un uso tan fuerte de los medios de comunicación para presentar un movimiento, es de los primeros movimientos sociales que tienen toda esta sí, bueno, pues que es de los primeros que se hace tan público, ¿no? Y que hace uso, por ejemplo, del internet, que en ese momento ya era algo que existía, y entonces genera pues una serie de cosas a nivel mundial y mucha simpatía, ¿no? ¿Por qué? Porque las demandas eran totalmente correctas, ¿no? Y no solo para los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, para la gran mayoría de la población en México, muchas de estas eran demandas que estaban siendo legítimas y que eran reales, ¿no? Y que hoy, pues ustedes me dirán, ¿no? O sea, el tema del trabajo, el tema de la salud, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la paz, pues, ¿no será algo que todavía sigue vigente, ¿no? Creo que son demandas de muchos sectores de la sociedad, esto que comentaba hace un rato Mirna, ¿no? La chica que fue asesinada cerca de esta casa, ¿no? En esta colonia, es un tema de justicia, ¿no? Y ahora que Anel que se dio su vueltecita por el hospital, pues ya me contará, ¿no? Cómo está la cosa por allá, ¿no? Entonces son demandas que siguen estando vigentes, que además justo es eso, ¿no? En el 94 se planteaba un panorama demasiado hermoso para el país, ¿no? Que nos iban a sumergir en el primer mundo, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, toda esta promesa de bonanza y de desarrollo y de crecimiento económico y tal, ¿no? Y que al paso de los años, a más de 20 años, pues ¿qué es lo que tenemos, no? O sea, realmente esta incorporación en el libre mercado nos ha servido. ¿A quién le ha servido? ¿No? ¿Para qué ha servido esta incorporación al libre mercado, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sigue cuestionándose, ¿no? Y que bueno, y que justo los pueblos indígenas hace más de 20 años fueron los primeros en decir, mientras el resto del país estaba fascinado, engolosinado, ¿no? Con lo poquito que se avanzó, ¿no? Los indígenas estaban diciendo, a ver, no, las cosas no son así, además voltéenos a vernos, somos una realidad que existe aunque la han querido desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el 94, esto provoca que se generen mesas de paz porque obvio al gobierno no le convenía un movimiento armado en esas condiciones y pues bueno,
se dan las mesas de paz con todos los asegúnes, con una serie de trampas por parte del Estado, ¿no? Con el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y con una serie de cosas que pues realmente desde ahí nos estaban demostrando, ya el Estado estaba demostrando que no iba a tener jamás voluntad para realmente incorporar a los pueblos indígenas o para voltear a ver a los pueblos indígenas y realmente crear condiciones de igualdad y de equidad para ellos, ¿no? Ni para ellos ni para el resto de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, es justo 2 años después, que es cuando está todo este movimiento de los acuerdos de San Andrés, se reúnen, el EZLN convoca a todos los pueblos indígenas de México y se reúnen por primera vez en una asamblea en el mes de febrero, y en esa asamblea surge la idea de volverse a reunir en octubre para conformar el Congreso Nacional Indígena, que es el espacio pues tal cual de reunión de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, se proponen tal cual crear un espacio en donde los pueblos indígenas puedan tener voz, ¿no? Donde puedan compartir y donde puedan crear estrategias para realmente marchar hacia la autonomía, ¿no? Y hacia la soberanía de los pueblos indígenas. Entonces, pues bueno, en el 96 tal cual surge el CNI, en octubre, un 12 de octubre del 96, y pues bueno, se dan varias asambleas en diferentes lugares del país, y pues en estas asambleas, en algunas ocasiones pues justo se platicaba, la mayoría de las veces se platicaba de las cosas tan terribles que sucedían en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, hace no mucho, hace 3 años, que justo se reúnen para hacer los espejos y un poco ver qué es lo que estaba sucediendo en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas. Y entonces se dan cuenta nuevamente de que han pasado los años, de que sigue esta promesa de desarrollo y que esta promesa de desarrollo ha traído destrucción para los pueblos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, estaban todos estos proyectos, estos megaproyectos de desarrollo, ¿no? Las hidroeléctricas, las represas, ¿no? Las hidroeléctricas, todos los proyectos de minería, ¿no? Las subestaciones eléctricas y, bueno, y además otros proyectos como el fracking, ¿no? que estaban justo en los territorios indígenas. Pero además de eso, además de estas amenazas terribles de los megaproyectos, pues había también otra cosa más, ¿no? Otro ingrediente más que el mismo gobierno se encargó de agregar a la escena nacional, y que era el crimen organizado, el narcotráfico, ¿no? Y como el crimen organizado pues también estaba convirtiéndose pues en un tentáculo del mismo Estado para golpear a la gente de abajo, ¿no? Para golpear justo a los pueblos indígenas y crear un ambiente de zozobra y un ambiente de miedo que provocara en la gente pues hasta cierto punto la necesidad de desplazarse, ¿no? Y además también pues la pobreza, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, la promesa de desarrollo se quedó, quién sabe en dónde, yo creo que en Polanco nada más y en el Palacio de Gobierno, ¿no? Pero de ahí no salió, porque al final los pueblos se fueron empobreciendo por múltiples razones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues por una parte se les fue negando la entrada a muchos espacios, una cuestión de marginación, ¿no? Marginación a través de la falta de oportunidades de trabajo, pero también por la falta de buena educación, una buena educación, de acceso a la salud, ¿no? Etcétera, etcétera.